Bueno, buenas tardes, bienvenida a la entrevista. ¿Me podrías presentarte, decir tu nombre, cómo te has, pues tus estudios, experiencias? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Andrea Álvaro Gómez. Soy egresada de Bolivariana. Mi pregrado lo hice en la Universidad Pontificia Bolivariana y terminé en 1999. Tengo una experiencia de más de 20 años en los cuales he desarrollado algunas características no solo dentro de las áreas sociales, sino familiares, y la psicología organizacional ha sido uno de las especializaciones que hice en la Universidad de Antioquia alrededor del 2005. Dentro de los años de experiencia, también he adquirido conocimientos en el área de dolor y cuidado paliativo en pacientes que están relacionados con enfermedades crónicas y este acompañamiento al buen morir. Y en los últimos 10 años he desarrollado trabajo con constelaciones familiares y trauma, que me ha permitido reunir todo el conocimiento alrededor de lo que hice durante no solo mi pregrado, sino en la vinculación o inserción laboral que tenía. En este momento cuento con una capacitación permanente en la formación de, de algunos trabajos sociales relacionados con alcaldías o municipios y trabajos con la mujer. Cuéntenme en qué están interesados en enfocar la entrevista. Bueno, pues queríamos preguntarte sobre diferentes como experiencias que podrías haber llegado a tener durante tantos años de experiencia. Por ejemplo, quería empezar la entrevista preguntándote cuál ha sido uno de los proyectos más desafiantes como en los que has trabajado y cómo lo abordaste como desde una perspectiva psicológica. Uh-huh. Pues la verdad, les cuento que a nivel personal el más desafiante ha sido dolor y cuidado paliativo. No solo porque era hacer o incluir a la familia de una persona que ya tenía un diagnóstico cruel, digamos, frente a la vida, sino también porque dentro de este abordaje clínico podría mirar incluso cómo la parte laboral influía en la manifestación de la enfermedad. Cuando a medida que fui creciendo como en este campo me di cuenta que la psicología es tan integral que el hecho de que tenga un abordaje clínico y tenga conocimiento en esta área puede permitirnos diferenciar cualquier tipo de problema a nivel social o laboral dentro de una organización incluso. Y eso ha sido como lo más desafiante. Y de hecho, porque es que me permitió reunir otras áreas como la medicina. Entonces he trabajado con médicos, he trabajado con sacerdotes incluso desde el punto de vista espiritual, he trabajado con grupos de apoyo que, sobre todo en Bolivariana, han tenido la oportunidad, o por lo menos me enseñaron, que el equipo interdisciplinario es una fuente siempre importante para el desarrollo y bienestar del ser humano, sabiendo hasta qué punto puede llegar uno o no. Cuando conocí el trabajo con trauma me di cuenta también que dentro del ser humano hay muchas capacidades que puede desarrollar, pero hay otras que no sabe que quedaron marcadas dentro de su vida. Y se ahonda mucho más o se profundiza en cómo el desarrollo humano y la familia sobre todo entra a jugar un papel muy importante en él. Entonces tú has trabajado, o sea, no solamente enfocándote en una rama de la psicología, sino que te has abierto a muchas partes espirituales, médicas. Exacto, pero eso lo hizo precisamente en abrirme el campo. Lo que me permitió esto, me dijiste cuál era lo que había marcado mi vida, realmente el abordaje en dolor y cuidado paliativo. Eso fue lo que marcó un antes y un después. Yo ya era psicóloga organizacional y dentro de la psicología organizacional me di cuenta
que el primer trabajo que teníamos que hacer era mirar cómo estaba nuestra propia organización interna. Y para mirar esta organización interna, que es el ser humano, pues no solo como individuo, mirar cuál era la misión, la visión, los objetivos, incluso a través de valores o de reglas que podíamos tener como ser humano y qué es lo que estábamos vinculándonos en la sociedad. En psicología organizacional realmente nos enseñan ese enfoque desde la planeación estratégica, ¿cierto? Dentro de esta planeación estratégica, entonces es como la estructura o la base de muchas cosas, y cuando me daba cuenta, esto se aplica a todo. Entonces a mí me parece que tener la base de psicología organizacional, poder saber lo que es un perfil de cargos, por ejemplo, poder diferenciar que dentro de este perfil hay capacidades y talentos que se pueden desarrollar en el transcurso de un área, pero aplicándola a otros. Cuando llegué al abordaje de dolor y cuidado paliativo, me daba cuenta que esa persona que estaba enferma o en cama o próxima a morir, lo que necesitaba era eso, reconocer qué era lo que había hecho en la vida, cuáles eran las situaciones que había dejado o cuáles eran los sueños que había aplazado. Entonces miren que la una no puede estar como alejada de la otra. Me parece que dentro de la psicología, por lo menos lo que yo logré identificar conmigo misma es la integralidad siempre, integralidad. Y esa unión de factores me ha hecho que a la hora de atender a alguien en consulta, que la hago virtual de hecho, no les dije en un principio, pueda reunir cuerpo, mente y espíritu. Entonces, casi que todo este proceso me llevó a la psicología transpersonal, ir más allá de lo que el ser humano en su mínima expresión puede mostrarle al mundo. Claro, veo que entonces eso te ayuda a desenvolverte en muchas formas y sabes que precisamente de esa era la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo el aspecto como de la psicología organizacional te hizo desenvolver todo lo que tiene que ver con la mejora de la comunicación, la colaboración en equipos de trabajo y entender al otro? Precisamente desde el trabajo interdisciplinario. Reconocer hasta dónde llega mi límite, no solo en el conocimiento, sino como la oportunidad de tener otra área que me ayude a confrontar o a establecer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento para ese ser humano que necesita ese encuentro con el equilibrio y la armonía de su vida. Porque ¿qué hace un consultante, un paciente? Está buscando equilibrio, está buscando ser escuchado, está buscando alinear su vida en diferentes aspectos que a veces los hace muy conscientes y otras veces no, ¿cierto? Claro. De acuerdo a eso es saber hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde llega el otro, siempre respetando los límites del conocimiento, pero haciendo partícipe a un equipo de trabajo. En este caso, digamos, tener en cuenta la estructura del lugar, que me parece importante, el lugar donde se va a desenvolver una terapia, sea individual o grupal, tener presente el respeto por el otro, pero también por la institucionalidad, porque hay reglas, valores y principios que una institución vela. El asunto, por ejemplo, de los credos es también muy importante. No debe respetar lo que el ser humano con esa situación presenta. Entonces, el equipo interdisciplinario me ha parecido que se fortalece mucho en todas las áreas para una comunicación efectiva y sobre todo saber con qué capacidades o conocimientos puedo tener, capacidades, aptitudes y actitudes, ¿cierto? Frente a la habilidad, frente a los talentos que pueda desarrollar en diferentes momentos con los pacientes o con los grupos de trabajo. Ah, ok, o sea, y tú como por ejemplo para juntar como todas estas características, ¿qué estrategias pues ya has llegado como a implementar para mejorar un ambiente laboral, para volverlo como más motivador, como más agradable? Mira, en estos años me di cuenta de algo y siempre me llamó. De hecho, yo empecé a estudiar psicología organizacional, fue básicamente por algo. Llegué a hacer un taller de grupo a una institución, en ese momento creo que le decía, se llamaba en ese momento todavía Patelares, y resulta que eran una finca y eran las famosas fiestas que hacían de los empleados.
Pero resulta que muchas empresas utilizaban las fiestas de diciembre, las fiestas del amor y la amistad, para empezar a determinar o mirar a este trabajador en otro ambiente. Y a mí me llamó mucho la atención eso y me pareció una falta de respeto. Primero porque es que la gente ya estaba condicionada a no ser ellos mismos, ¿cierto? Y me acuerdo que una de las estrategias que rompe el hielo es hacer un trabajo de grupos, pero con la estrategia espejo. Yo en ese momento la llamé así, desde una manera jocosa, donde no estuvieran los jefes, sino que los jefes llegaran después, pero también que no se dieran cuenta los empleados que estaban siendo observados. Y era qué era lo que le molestaba del otro, pero no iba a decir el nombre, ni iba a señalar a nadie, sino que simplemente iba a adoptar el comportamiento físico de la persona que le molestaba al verla en diferentes actitudes. Y la persona tenía que identificarse. Y fue muy importante porque era darse cuenta el otro cómo me está viendo, y realmente eso es lo que yo quiero mostrar. Y si no lo quería mostrar, hasta qué punto lo estaba mostrando de manera exagerada, pero eso generaba una confrontación muy, muy bonita, porque no era una confrontación de señalamiento, sino que cada quien se tenía que identificar a partir de lo que veía en el otro. Entonces fue un desarrollo de roles, digamos que también se llama mucho así, ¿cierto? Un cambio de roles. Pero en este caso no era la identificación con señalamiento, sino que cada quien se tenía que dar cuenta quién lo estaba representando. Escogían 2 o 3 personas o 5, ya dependiendo del grupo que haya. Entonces son muchas las estrategias que se pueden hacer. Una de las estrategias definitivamente que a mí siempre como base me ha gustado es la de cognitivo-conductual, ¿cierto? Estrategias cognitivo-conductuales, que son aquellas encaminadas a darse cuenta de cuáles son los conocimientos a través de la propia persona y los comportamientos que tiene con relación a sí mismo o al grupo que lo rodea. Y tener en cuenta también qué tipo de empatía desarrollan entre sí. Hablar de la asertividad, por ejemplo, hay cosas que son base dentro de la psicología, los procesos psicológicos superiores, siempre cuando miramos cómo está la atención, el pensamiento, la memoria, ¿cierto? Toda esta situación en que cada uno maneja y hasta qué punto la propia inseguridad puede generar otras brechas dentro del trabajo laboral, por ejemplo. Claro, ajá. Y entonces, por ejemplo, entre todas estas estrategias, tú dices, me gustó cómo especificaste tanto como esa estrategia del espejo, porque veo que, pues, uno se pone a Así las pensar y sale llamé muy yo, efectiva. así las llamé yo y las llaman juego de roles, ¿cierto? Sino Sí, que, miren, cuando uno ya tiene varios años de experiencia, se da cuenta de que va adoptando diferentes maneras de expresarse, diferentes maneras de enfocar las cosas, aunque hay unas estrategias claras, pero el espejo es muy bonita, porque es que tú logres identificarte a través de la mirada del otro. Es básicamente el objetivo de esa estrategia, es lograr identificarte a través de la mirada del otro. Y eso me llama la atención porque es lo que hacemos en las constelaciones de alguna manera. La constelación familiar permite identificar, o sea, ver, sentir y relacionar cuáles son los aspectos que yo consciente o inconscientemente he cargado de mis ancestros, de mi linaje. A veces soy consciente de ello o no, pero cuando hacemos en un grupo terapéutico, un juego, digamos una manifestación, una expresión de esta sanación ancestral, que me gusta llamarla así, logramos identificar la historia familiar que estaba cargando la persona. Y es muy bonito, pero ya esta es otra situación. Pero lo que te acabo de decir de la estrategia del espejo es eso, lograr identificarse a través de la mirada del otro. Eso es básicamente el objetivo de esa estrategia. Y es así, pues así la llamé yo y así en el transcurso, digamos que de mis procesos terapéuticos, lo he ido desarrollando con diferentes miembros. claro. Y por ejemplo, tú en el momento de haber estado en alguna empresa,
Tú, que me imagino que obviamente tú llegas a implementar tus actividades, tus métodos, ¿qué desafíos has encontrado como al llegar a una empresa, al implementar tu método? Pues primero, no, no. Primero, la empresa es tu mapa, tiene que respetarse en la comunicación empresarial. O sea, para que una comunicación efectiva hay perfiles de cargo, ¿cierto? Uno tiene que saber hasta dónde llega el otro. Dentro de esos perfiles de cargo, uno de los desafíos que me parecía más importante es precisamente no saltarme procesos y no ir por encima de nadie ni atropellando a nadie. Primero porque es que uno puede querer hacer muchas cosas dentro de una organización, pero la organización siempre te va a poner límites. Y cuando trabajaba en un colegio tuve la oportunidad de darme cuenta de esta situación, y fue que tristemente, no sé, de pronto psicólogos de la vieja guardia, les llamo yo así, se dejaba de alguna manera, como lo expreso, como para que no suene como tan señalado. Le preguntaban por el proceso de alguna niña en particular, daba su opinión profesional y esperaban que diera se abriera su privacidad, ¿cierto? Y es que lo que se hace en consulta se queda en consulta, y para mí eso es una cosa inamovible. La persona que llegue a mi vida como consultante o como paciente, sea familiar, que quiera o que necesite de algún consejo, o alguna otra persona que no, lo que se habla en consulta o lo que por lo menos se habla conmigo se queda conmigo. Lo que corresponde a otros ambientes será ahí. Entonces, por lo menos en la educativa tuve esa confrontación, y era por qué los docentes o algunas directivas pretendían que se les comunicara el proceso personal y privado de un estudiante, y a mí no me parecía, precisamente porque es que nuestro perfil siempre debe estar encaminado a preservar la intimidad del otro, a no ser que esté en juego la vida de un tercero. Eso nunca se me va a olvidar. Y ahí es donde no es lo mismo cuando tú atiendes trastornos de personalidad, ¿cierto? Que está en juego de pronto el riesgo a nivel social o laboral dentro de un grupo. Claro. Hay que poner cuidado, ¿cierto? Hay personas que si no están medicadas pueden crear problemas mayores. Es muy diferente. Claro. Ese ha sido uno de los grandes desafíos, en todo sentido, en todas las áreas. Antes de este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, pero eso me lo dio precisamente la psicología organizacional. Era como la base de todo. Y la clínica, obviamente. Si no hay buen ojo clínico, no se logra ver qué es lo que pasa dentro de una organización donde también hay diagnósticos de los procesos organizacionales, y es muy rico cuando uno mira cómo está la comunicación. No sé si ustedes se han dado cuenta, por lo menos al estudiar, cómo es la comunicación de un profesor con sus alumnos. Nos mira a todos, la entonación es importante, los ademanes que utiliza, el que mantenga un tono de la voz en determinadas oraciones muy claro, o si al contrario, clases de 6 de la mañana, 8 de la noche, donde todos estén cansados, por lo general deben ser clases muy dinámicas, ¿cierto? Pero hay materias que son mucho más pesadas, entonces es como enfrentarse a esos retos que la misma vida va poniendo. Claro. Ah, no, sí. Claro, eso funciona en todo. Y pues, Exacto. ya para finalizar, te quería hacer una última preguntita que precisamente tiene que ver como con los diagnósticos, como todo lo que tiene que ver en general, pero centrado como en cómo tú crees que la psicología organizacional puede contribuir de manera efectiva a la salud mental y pues también el bienestar de los empleados en un futuro. Sí, a mí me parece que la psicología organizacional llevada de una manera respetuosa, considerando siempre las estrategias que dentro de la organización ya están planteadas, la planeación estratégica que esa organización está proyectando al público, identificar con anterioridad cuáles son esos factores de riesgo y esos factores protectores
que tienen los de diferentes empleados dentro de la organización, para identificar también cuáles son los posibles problemas mentales o problemas sociales que se pueden desarrollar. Por ejemplo, hay organizaciones que la presión, hay seres humanos que no funcionan bajo presión, y hay organizaciones, ustedes han visto esos call centers, cómo Sí, se mantienen de ansiosas las que trabajan en un call center. ¿Por qué? Porque la atención al público es una de las cosas en las que más las deberían enseñar, porque se van a encontrar gente que es grosera, gente que habla pasito, gente que mantiene un tono que puede dormir, o gente que quiere que se les resuelva ya. Entonces, si la persona que está del otro lado, que es la que tiene la información, no le habla a usted de una manera respetuosa y la hace sentir importante, y por el contrario le genera a usted ansiedad, usted no serviría para trabajar en un call center, por ejemplo. Entonces, por eso es que es tan importante el perfil de cargos. El perfil de cargos es el que realmente, como su nombre lo indica, da las características adecuadas para desempeñar un cargo, ¿cierto? claro. Entonces, si usted no cuenta con esas características, es como, ¿tú por qué escogiste psicología? Yo, Sí, pues la psicología es la base, diría yo, que de todo. pero ¿por qué la escogiste tú? No es respuesta de reina. Porque simplemente la psicología es algo que me ha llamado la atención, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, con la singularidad de cada persona, cómo se desenvuelve, qué pasa por la cabeza, cuál es su pasado, o sea, Exacto. toda la singularidad. ¿Qué puede hacer que una persona reaccione de determinada manera y no de otra? Exacto. Inclusive cuando nos enseñan los principios, el valor de educar, de Fernando Sabater. Este es un libro que cuando uno lo está estudiando pareciera que no era importante, al contrario, la base ética de estos libros nos enseña realmente, y Bolivariana tiene eso. Bolivariana, yo soy orgullosa de pertenecer y haber sido bolivariana, porque, porque la bolivariana nos da unos principios frente al ser humano muy claros, y el saber cómo desenvolvernos de manera respetuosa en la sociedad, el saber cómo los profesionales de una universidad se diferencian de otras. Eso lo encuentra uno en el transcurso de los años, pero definitivamente dentro de la psicología, y sobre todo en las organizaciones, uno se da cuenta a nivel organizacional que hay muchas personas que tratan de desarrollarse dentro de una organización solo por el dinero. Entonces, esas capacitaciones que se hacen a nivel interno, o los outsourcing, han oído mencionar los outsourcing, son esas empresas externas que ofrecen sus servicios a determinadas organizaciones o instituciones, pero son grupos de apoyo externo y pueden presentarse como trabajos o semilleros o dar diagnósticos, pronóstico, tratamiento, y pueden desde una mirada externa decirle qué le está pasando a la empresa o a la organización, porque a veces son tan sesgados los diagnósticos dentro de la misma organización que pierden valor. Entonces, la psicología organizacional hoy en día tiene un reto, y es un reto permanente, y es que la organización, por más que haya avanzado en conocimiento, el ser humano tiene matices. Y así, como el ser humano tiene matices, la misma organización, de haber pasado un progreso, un proceso lineal, ha pasado a la integralidad. Entonces, miren que como empezamos la entrevista, volvemos a lo que me ha llamado. Una cosa no puede existir sin la otra. La integralidad en las profesiones es muy importante, porque el trabajo interdisciplinario nos ayuda a identificar y ayudarle a una persona o a un grupo de personas para que encuentren realmente lo que necesitan y alcanzar sus potencialidades más altas. Perfecto. De verdad que muchas gracias por esas respuestas. Muchas gracias por ayudarnos con este proyecto, Juliana.
Gracias por ayudarnos con la entrevista y pues que estés muy bien.